Hola, muy buenas noches, buenas tardes a cada uno de ustedes que nos están viendo en este momento y que se han incorporado a este Zoom de las sociedades bíblicas. Estamos muy contentos de poder tenerles aquí en esta tarde-noche. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Es un espacio semanal que las sociedades bíblicas realiza y fomenta el conocimiento bíblico. Y el propósito dentro de la misión de las sociedades bíblicas es poder llevar la palabra y una de las formas también es transmitir el conocimiento. Todas las semanas tenemos hermanos que se han destacado o tienen alguna especialidad en el área bíblica que nos están apoyando para realizar estos webinars. Y como sociedades bíblicas de América, estamos muy complacidos que usted en esta noche esté con nosotros. Así que bienvenidos. Mi nombre es Marcelo Millán, de la Sociedad Bíblica de Chile, y estamos a cargo de esta sección de este día eh, acá. Así que queremos, sin más preámbulo, también continuar con el programa que tenemos. Quisiera dar algunas recomendaciones también para este webinar. Primero que nada, colocar su nombre y colocar el país, porque también habrán sorpresas importantes y por eso es importante tener la información de cada uno de ustedes. Y en segundo lugar, también tenemos un chat de preguntas. ¿Quién nos va a estar apoyando? Rolando, que también nos hace una seña acá. Rolando va a estar apoyando con el chat de preguntas. Si usted tiene alguna pregunta en la exposición, por favor, hágala y ahí se mencionará su consulta. Y por último, por favor, mantener también todos los micrófonos en silencio. Bueno, antes de comenzar, es importante también que el Señor acompañe lo que estamos realizando y que sea de bendición también para cada uno de ustedes. Y vamos a tener también en esta noche una oración de invocación que nos trae Leonel Aguayo de la Sociedad Bíblica Chile de Temuco. Leonel. Muchas gracias, Marcelo. Oramos al Señor. Padre, en esta hora queremos, en primer lugar, darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, juntos. Y en este momento, Señor, rogamos que tu presencia nos guíe en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que vamos a estudiar, en todo lo que vamos a aprender a través de tu palabra. Por favor, Señor, bendice nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, en esta hora, una bendición muy especial por cada uno de los representantes de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y por supuesto, Señor amado, aquellos amigos, aquellos cercanos, aquellos hermanos que se han atrevido este día, en esta hora, a estar conectados, Señor, para desafiarse con tu palabra. Señor, bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu amor, con tu misericordia. Y, Señor, que seas tú el que ordene, Señor amado, y hermosee este tiempo hermoso, Señor amado, que vamos a tener de tu palabra. Señor, ayúdanos a aprender y guíanos en todo lo que vamos a hacer ahora. Guía a los expositores, Señor amado, aquellos que tienen a cargo la dirección, y que todo esto, Señor, sea adecuado como tú lo has pensado desde siempre. Oramos, Señor, creyendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Leonel. Bueno, con esta oración también y confiado en el Señor, que Él también hará y podemos también en esta noche aprender. El título de la presentación es Preservación y transmisión de la memoria de Jesús. Y quien nos trae esta noche o esta tarde esta presentación y primero que nada agradecer el tiempo y su disponibilidad también de poder colaborar para llevar también y animar a los hermanos de toda la América. Es el pastor Javier Ortega Badilla, es chileno, doctor en teología con especialidad en Sagrada Escritura, profesor de Nuevo Testamento en la Facultad Evangélica de Teología de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile y es pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Providencia, Santiago. Ha escrito varios artículos y libros en su especialidad, entre los que destacan el Evangelio de Juan y la Iglesia. También tenemos memoria y oralidad y Nuevo Testamentos, cuestiones teóricas. eh, y el otro también es miembro del Comité de Traducción de la Biblia de la Nueva Versión Internacional. Así que él es un destacado y sobre todo es profesor. Así que contamos con él en esta noche, le damos la más cordial bienvenida. También mencioné un libro que ha escrito
y que está disponible. Si a alguien le interesa también, él se podrá también dar mayor información al respecto. Así que muchas gracias, Pastor Javier, y sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches desde Santiago de Chile, buenas tardes probablemente para otros hermanos y hermanas, qué gusto encontrarnos acá, gracias Marcelo por la presentación y gracias a todos los hermanos y las hermanas por estar acá. Muy bien, voy a compartir unas diapositivas, unas láminas para acompañar esta presentación sobre la preservación y transmisión de la memoria de Jesús. Así es que voy a compartir mi pantalla. Bien, ahí espero que la estén viendo. Mi punto de partida para esta presentación es que cuando leemos el Nuevo Testamento en general y los Evangelios en particular, lo que leemos en realidad es la memoria de Jesús, tal como ésta fue preservada en diferentes grupos de memoria durante el siglo I. Así es que de alguna forma esta presentación de hoy encaja dentro del área de las Sagradas Escrituras o del área de Biblia en lo que podría llamarse aspectos introductorios al estudio del Nuevo Testamento. Bueno, este punto de partida que les menciono surge de algunas situaciones que quisiera compartirles para que todos estemos enraizados en la misma plataforma. Primero surge de la toma de conciencia de la importancia del rol que tienen las personas y las organizaciones que se dedican a la preservación de esta vieja memoria, la memoria de Jesús transmitida desde antiguo por la Iglesia. Esta conciencia de la importancia de este rol dentro del quehacer de la Iglesia. Y esta preocupación por la preservación de la memoria de Jesús desde antiguo es una preocupación que uno ya puede encontrar en el mismo origen de la Biblia en general y en el mismo origen del Nuevo Testamento en particular. Nosotros vamos a hablar acá hoy fundamentalmente del Nuevo Testamento, pero mucho de esto puede ser aplicado también a la formación del Antiguo Testamento como memoria de la revelación de Dios en la historia humana. Mi interés en este tema surge de diversos aspectos, de diversas plataformas. Por un lado, la conversación pastoral permanente. Yo soy pastor de una iglesia evangélica de la Alianza Cristiana y Misionera, como decía Marcelo acá en Providencia, la primera iglesia de Santiago, de la Alianza, y de la conversación pastoral con diversos grupos de estudio en la iglesia surge esta necesidad de reflexionar sobre cómo se preservó esta memoria de Jesús desde el propio Señor hasta nuestros días. Y también surge de mi rol docente, el diálogo permanente con estudiantes en la Facultad Evangélica de Teología también me obligó a pensar en esta cuestión permanentemente. Soy profesor de Nuevo Testamento, por lo tanto, a cada rato surgía la necesidad de hablar de la preservación de esta memoria que hoy día leemos en un libro, pero que nace de hechos concretos, históricos, de la figura del Señor caminando entre nosotros. Adicionalmente a esto, tuve la oportunidad de participar, y lo tengo todavía, en proyectos de traducción bíblica y de revisiones de Biblias, que son revisiones que buscan permanentemente hacer más comprensible esa antigua memoria que en un momento determinado se transmitió oralmente, luego por escrito, en idiomas tan distintos a los nuestros y hoy día en permanente actualización. Eso dio como resultado un librito cuya portada ustedes ven a la derecha en sus pantallas, que se llama Memoria, Oralidad y Nuevo Testamento. Es un librito publicado por la editorial Memoria de Fe,
salió recién el 2022 y analizo ahí una serie de cuestiones teóricas respecto de la memoria y de la oralidad, lo que era más bien una deuda con mis propios estudiantes a los que le venía prometiendo que algún día íbamos a tener un lugar donde extraer la teoría de la memoria y de la oralidad sobre la que yo venía hablando permanentemente en las clases. Al hablar de la preservación y la transmisión de la memoria de Jesús, hay dos elementos fundamentales que vamos a considerar en esta presentación, que no va a ser tan larga finalmente, eso espero. Por un lado, hablar de la preservación y transmisión de la memoria de Jesús. Y por otro lado, del marco cultural original de tal preservación y de tal transmisión. Es decir, vamos a hablar de la memoria, lo que es la memoria, lo que hablamos cuando decimos memoria para hablar de la preservación y transmisión de aquella, y vamos a hablar también en otro momento de la cultura oral como marco en el cual esta memoria se transmitió. ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? ¿Qué queremos decir? Y aquí algunos autores han expresado esto con mayor claridad, pero se trata simplemente de esa asombrosa facultad del ser humano de traer al presente un pasado que ya no existe. Esta es una definición de una mezcla de algunos autores. Hay muchos especialistas, muchos investigadores que han servido de base para estas reflexiones. Yo quise dejarlas en la diapositiva para que si alguien está interesado pudiera investigarlos a futuro. Maurice Holbach, por ejemplo, un sociólogo francés ya fallecido, al que nos vamos a referir en algún momento, Jan y Aleida Assmann, unos egiptólogos alemanes, Jan Bansina, un etnógrafo belga, que han trabajado fuertemente sobre los temas de la memoria, que cuando a la luz de su investigación leemos la Biblia nos encontramos con que son como un foco que ilumina elementos que no siempre vemos con claridad. Pero al hablar de memoria entonces hablamos de esta capacidad de recordar. Cuando hablamos de la transmisión y de la memoria de Jesús, estamos hablando precisamente de aquello, de cómo esos acontecimientos donde un grupo de personas caminó con Jesús son recordados, primero por sus testigos iniciales, luego por los discípulos de sus testigos, y luego cerca de 2000 años más tarde por todos nosotros. Lo que hemos aprendido de la investigación que estos autores ofrecían es, en primer lugar, que la memoria es siempre social. Esa capacidad de traer al presente lo que vivimos en el pasado o lo que otros vivieron y nos transmitieron, la memoria es siempre social. Es decir, nosotros siempre recordamos en categorías que tomamos prestadas de nuestro entorno. Nosotros nunca recordamos en categorías que no son nuestras. Si uno empieza a pensar en el Nuevo Testamento, rápidamente uno toma conciencia de que, por ejemplo, los evangelios recuerdan las vivencias con Jesús en categorías propias de la época en que los evangelios fueron escritos. Recordamos en categorías que tomamos prestadas de nuestro entorno. Uno podría ir un poco más lejos y decir que incluso recordamos en los idiomas, y es casi obvio, en los idiomas en los que nosotros mismos participamos. Así el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero los dichos y las palabras y las acciones de Jesús probablemente se vivieron, se hablaron, se oyeron en arameo. Y en segundo lugar, lo que recordamos está fuertemente condicionado por aquellos elementos que hacen sentido en el presente de quien recuerda. Es decir, la memoria no trae al presente todo un pasado. La memoria trae al presente aquello que es significativo para la comunidad de memoria que recuerda.
En una cultura como aquella cultura original del cristianismo temprano, si lo que se trae al presente no tiene sentido para la comunidad de memoria, lo más probable es que aquello se hubiera perdido. Pero se trae al presente, lo vamos a ver luego en un texto bíblico, aquello que hace sentido a la comunidad de memoria. Es decir, no traemos todo el pasado, solo aquello que es significativo. La memoria también es selectiva. Como decíamos, no reproduce la totalidad del pasado accesible, sino que se focaliza en ciertos aspectos centrales del pasado. Algo sin lo cual la memoria se hubiera perdido, pero no la totalidad del pasado. Se selecciona en base a intereses de la comunidad que rememora. Y miren este texto que está a su derecha del Evangelio de Juan. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Uno podría reclamar un poco acá, ¿por qué no registraron todo? Habría sido estupendo tener la totalidad de los milagros del Señor. En efecto, en el Evangelio de Juan uno solo puede leer 7 señales, no les llama milagro, le llama señales, 7 señales. ¿Por qué no están todas las otras? Han sido seleccionadas. Estas, las que fueron seleccionadas, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. El proceso de selección generado por la forma natural en que funciona la memoria es explicado en el Evangelio de Juan con mucha claridad. No se transmite todo, solo aspectos puntuales del pasado accesible, solo aquello que tiene un uso para la comunidad que rememora. Pero la memoria tampoco es tan creativa como se imaginó. Aquí quienes han sido estudiantes de la Biblia o estudiantes de teología se habrán encontrado con este tema, ¿no? La famosa escuela de la historia de las formas, la escuela alemana, que llegó a creer que la comunidad primitiva en realidad creó historias sobre Jesús, inventó historias sobre Jesús para hablar de su divinidad o algo por el estilo. Los estudiosos y los estudios de la memoria, especialmente de la memoria social, han mostrado que ese carácter social de la memoria no dota a la memoria de un nivel tal de creatividad como para atribuirle la invención de un pasado que no existe. Es decir, hoy sabemos de forma mucho más científica que antes que la memoria, siendo selectiva, no siendo completamente objetiva, es decir, no trae todo el pasado al presente, lo recuerda con categorías del presente, siendo todo eso, la memoria no inventa un pasado. Por el contrario, el pasado es tanto más difícil de borrar cuanto mayor es el impacto producido en quienes lo rememoran. Los investigadores suelen hablar acá de la porfía del pasado. El pasado no se crea, el pasado se rememora y la memoria funciona sobre la base de un pasado que realmente existe, ¿no? Es decir, lo que encontramos hoy en los escritos neotestamentarios no fue la creación de un grupo entusiasta, sino la rememoración de acontecimientos que ocurrieron. Estos estudios de la memoria podrían ayudar, por ejemplo, para explicar esto que hemos encontrado en nuestras Biblias. Fíjense que se trata del mismo relato narrado en Mateo, en Marcos y en Lucas. Por ejemplo, en Mateo, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. La comunidad mateana, este evangelio que preserva esta memoria, mucho antes de que alguien pusiera junto a Mateo, Marcos, Lucas, este evangelio era leído solo en una comunidad, solo en un grupo de memoria.
Mateo recuerda que estas dos mujeres fueron al sepulcro. La comunidad marquiana recuerda el mismo episodio, pero de otra forma. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. En la comunidad marquiana, también de forma independiente, también preservando una memoria por separado a la de Mateo y a la de Lucas, recuerdan que no solo María y la otra María, sino María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé son las que van al sepulcro. Es una memoria donde hay una mujer más, si se dan cuenta, y hay una especificación mayor. El grupo que preserva la memoria en el Evangelio de Lucas narra la misma historia de otra forma. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. El versículo 10 del capítulo 24 dice, las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Es decir, el grupo narrado en Lucas es bastante mayor que el narrado en Marcos y mucho mayor que el narrado en Mateo. Si estuviéramos en otra época de la historia, alguien se preguntaría cuál de estos evangelios miente. Esa pregunta que hacen los científicos del National Geographic o del History Channel cuando hacen sus programas. Los estudios de la memoria nos han dicho que la memoria de un pasado existente no se narra, sino trayendo al presente lo significativo para el grupo, trayendo al presente lo significativo en categorías propias del grupo, seleccionando del pasado elementos que hacen sentido al grupo presente. Entre las diferentes teorías que hay para explicar las similitudes y diferencias de los evangelios sinópticos, las teorías de la memoria proporcionan la posibilidad de explicar esto de forma absolutamente racional, de forma absolutamente comprensible, de forma absolutamente normal, como es el recuerdo de una comunidad que rememora lo que en su pasado fue tan significativo como la muerte de su maestro, como la muerte del Señor. Solo décadas más tarde, y tal vez siglos, alguien puso junto el Evangelio de Mateo con el de Marcos y el de Lucas, pero al comienzo estas comunidades recordaban y rememoraban de forma autónoma. Nosotros ya sabemos entonces que esta memoria es siempre social, que es selectiva y que no es tan creativa, por lo tanto las diferencias entre estos tres evangelios no nos ocasionan un mayor conflicto. En segundo lugar, la transmisión original de la memoria de Jesús se dio en el marco de una cultura oral. También aquí debemos a muchos investigadores haber proporcionado décadas de investigación que nosotros hoy podemos aprovechar. Uno de los primeros en darse cuenta de que detrás de los evangelios debió haber un periodo oral fue el famoso Julius Wellhausen. Los estudiantes de Biblia habrán oído hablar de Julius Wellhausen. No siempre fue famoso por cosas buenas Wellhausen, pero proporcionó esta intuición inicial, pero nunca la desarrollaron los investigadores alemanes. Es curioso, quienes desarrollaron la intuición de Wellhausen de que hay un periodo oral antes de los evangelios escritos fueron los escandinavos. La escuela escandinava, que llegó a ser muy, muy relevante y probablemente en los últimos años ha vuelto a salir a flote, tienen entre sus grandes personajes a este que está acá, Birger Gerhardsson. Birger Gerhardsson, sueco, fallecido hace no muchos años atrás, desarrolló una investigación muy, muy interesante sobre cómo la memoria de Jesús pudo haber sido transmitida
igual o parecido a cómo los rabinos transmitieron en el siglo II su propia tradición de forma oral primero y luego por escrito. Y Walter Ong, un estadounidense, o Walter Ong si pensamos que es estadounidense, también aportó muchísimo para esta investigación. Los primeros cristianos, dice Walter Ong, oían sonidos que por su propia naturaleza no podían ser retenidos. Ong pone mucho énfasis en que nosotros ni siquiera imaginamos lo que es vivir en una cultura plenamente oral. Cito a Ong: cuando pronuncio la palabra permanencia, para cuando llego a nencia, perma ha dejado de existir y forzosamente se ha perdido. La cultura en la cual surge la memoria de Jesús, la cultura en la cual primero se transmite antes de ser puesto por escrito, incluso cuando fue puesto por escrito, es una cultura que tendríamos que llamar cultura oral, con todo lo extraño que esto nos parezca a nosotros, que vivimos en una cultura tremendamente literaria. Pero una cultura tremendamente literaria es relativamente un invento novedoso. Piensen ustedes que antes de la invención de la imprenta de tipos móviles, el acceso a lo escrito todavía estaba bastante lejano a ser algo popular. El mundo antiguo es un mundo dominado por la cultura oral. En la antigüedad, en la época en que la Biblia fue escrita en general y el Nuevo Testamento en particular, lo escrito no gozaba del aprecio que hoy podríamos imaginar. La mayoría de nosotros habrá oído alguna vez decir: mire, si no quedó en el acta escrito, no vale. Mire, si no está firmado, no vale. Si no está por escrito, la llamada telefónica no vale. Pero en el mundo antiguo era todo lo contrario. Lo escrito no tenía el mismo valor que lo oral. Al contrario, lo oral tenía más valor que lo escrito. Incluso hay documentos antiguos, yo no puedo mostrarlos todos acá, donde se muestra que personas que no sabían leer y ni escribir ocupaban cargos altísimos en el Imperio Romano. Tenían personas, esclavos, que sí podían leer y a ellos se les encargaba la tarea de leer o de escribir. Es decir, leer o escribir no eran prerequisito para desempeñar las funciones más importantes en el mundo antiguo. Pero de acuerdo con Platón, por ejemplo, Sócrates argumentó lo siguiente: la verdadera palabra escrita con inteligencia en la mente de un aprendiz, la palabra respirada y viva de aquel a quien conoce, cuya escritura solo puede ser llamada imagen. Es decir, para Sócrates, según lo que Platón relata, la escritura es simplemente una imagen, tal vez defectuosa, de aquello que realmente el maestro pudo comunicar oralmente a su discípulo. La palabra oral, la palabra oída, tiene una fuerza, tiene entonación, transmite lo que realmente está en la mente y en el corazón del maestro. En cambio, la palabra escrita, decía Sócrates según Platón, es solo la imagen de aquella oída. En palabras del propio Platón, dice él: esta es la razón por la que cualquier estudioso serio de realidades serias evitará hacer de la verdad el objeto indefenso de la mala voluntad de los hombres al ponerla por escrito. Platón pensaba que poner algo por escrito era una cuestión muy peligrosa, porque cualquiera podría tergiversarla. En una palabra, la conclusión a extraer es la siguiente: cuando uno ve una composición escrita, ya sea sobre la ley de un legislador o sobre cualquier otro tema,
uno puede estar seguro, si el escritor es un hombre serio, que su libro no representa sus pensamientos más serios. Estos permanecen almacenados en la región más noble de su personalidad. Como se dan cuenta, en el mundo antiguo, lo escrito no goza del mismo valor que lo oral, por lo tanto, lo oral era la forma preferida de la transmisión de la memoria. Papías, el obispo cristiano ya en la época del siglo II, dice él, porque yo no imagino que las cosas sacadas de libros me ayudarían tanto como las expresiones de la viva voz. Se está refiriendo a lo que él conoce de Jesús. Y Papías dice que lo que él conoce de Jesús no lo saca tanto de los escritos que están a su alrededor, entre los cuales están los evangelios, sino más bien de la voz de sus maestros, algunos de los cuales fueron discípulos de los propios apóstoles. Entonces, en el mundo antiguo, lo oral era la forma de la transmisión. En la Judea romana, que es el nombre que tenía la región de la Samaria, la Judea y la Galilea en la época de Jesús, los escritos, tal como lo entendía o lo percibía el pueblo, eran usados principalmente por ricos y poderosos, incluyendo los gobernantes imperiales, para aumentar su riqueza y su poder. Quien escribía normalmente escribía para hacerte firmar lo que estás vendiendo, para hacerte firmar lo que vas a tener que pagar. Por lo tanto, quien escribía normalmente era sospechoso de estar vinculado con el poder. La vasta mayoría de la población en la Judea romana ni siquiera tenía un uso para la escritura, pero la élite, que sí lo tenía, la usaba frecuentemente como un instrumento de poder. Realmente había escuelas por todos lados en la Judea romana. Esta es una tesis que se instaló durante algún tiempo. Los investigadores piensan que no. Los textos rabínicos, que luego hablarán de una especie de ubicuidad de escuelas, que hay escuelas por todos lados, se refieren en realidad a círculos rabínicos, un minúsculo segmento de la población. Otra vez Horsley dice, las fuentes rabínicas citadas como evidencia de la capacidad de leer de la gente se refieren más bien a la recitación de salmos y oraciones de memoria. Hay una discusión técnica sobre las expresiones hebreas muy interesante en Horsley, que muestra que en realidad la vasta mayoría de las personas que pasaba el dedo sobre el texto en realidad no lo leía, sino más bien lo recitaba. Con esto simplemente digo que, en resumen, solo un 3% de la población de la Judea romana podría saber leer o estaba alfabetizada. Y con alfabetización estoy diciendo, por último, la capacidad de poner el nombre en un contrato que te quita tu propiedad. Y las escuelas judías, de las que tenemos noticias por la literatura rabínica, frecuentemente solo preparaban para la recitación o lectura de la Torá, pero no hay evidencia de que enseñaran habilidades de escritura, como era el caso de las escuelas greco-romanas. Estas investigaciones de Catherine Hesser, por ejemplo, una eminente judía especialista en judaísmo del Segundo Templo y de la época de Jesús, por cierto. ¿Cómo se transmitía la memoria en una cultura oral? Uno empieza a pensar desde nuestra época como que entonces en una cultura oral la memoria pudo haber sido transmitida de forma defectuosa. Pero eso nos pasa porque creemos que la transmisión por escrito es la única que existe. La verdad es que por siglos la historia se transmitió de forma oral. Uno de los investigadores que mencionábamos antes, Jan Vansina, que estudió la historia oral de los pueblos del África Central en su estadio pre-europeo,
descubrió que las culturas orales, como aquellas que él investigó, tenían mecanismos tremendamente rigurosos para que la memoria que es transmitida oralmente no se tergiversara. Vanzina descubrió que se requería de transmisores autorizados. No todos pasaban el filtro para ser reconocidos como transmisores autorizados de la memoria del pueblo. Memorias milenarias. Vanzina atestiguó que incluso había sanciones físicas, de castigo físico, en el caso de quienes no lograran transmitir adecuadamente la memoria que se les había encargado. A mí esto siempre me recordó cuando el apóstol Pablo en 2 Timoteo señala esto que todos hemos leído toda la vida. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, la cuestión oral, ¿no? Lo que me has oído decir ante muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza o a hombres fieles, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. 2 Timoteo es un escrito bien tardío en el Nuevo Testamento. Estamos en una época en que la Iglesia está preocupada de que lo que se transmita a la generación siguiente no sea tergiversado. No cualquiera es transmisor adecuado. Le pasó a los pueblos de la cultura oral, y siendo así que los escritos del Nuevo Testamento surgen en una cultura oral, esa preocupación por transmitir lo correcto es tremendamente significativa. En una cultura oral, cuando vienen tiempos de crisis, y esto es lo que la investigación también ha mostrado, y cambios repentinos, la conexión de la sociedad con el pasado se vuelve problemática. Especialmente cuando empieza a morir la generación que atestiguó los acontecimientos, o empieza a morir la generación de discípulos de los que atestiguaron los acontecimientos. Cuando esto ocurre, la sociedad que maneja la tecnología de la escritura, porque esto es una tecnología que no todo el mundo manejó, se vuelca a escribir como una forma de estabilizar la memoria del grupo. La escritura es una tecnología importante en esos momentos de colapso de la memoria comunicativa. La memoria comunicativa es esa memoria del testigo presencial. Cuando empieza a colapsar la memoria comunicativa porque el testigo presencial muere y mueren sus discípulos, si no se maneja la tecnología de la escritura, la memoria pudiera desaparecer. Pero cuando la tecnología de la escritura se maneja, la memoria se preserva con la posibilidad de ser transmitida. El marco temporal de la transmisión de la memoria en una cultura oral ha sido también muy estudiado. Primero está la memoria comunicativa de los testigos presenciales, los que vieron, en el caso del Nuevo Testamento, los que vieron al Señor, que caminaron con Él, que lo escucharon decir sus parábolas o sus disputas con los líderes religiosos de su tiempo. Pero a los 40 años de los acontecimientos ocurridos, normalmente las comunidades de memoria tienen una crisis. Le llaman crisis de la memoria. Y empiezan a desaparecer los testigos presenciales y por eso se produce esta crisis. Entonces, los discípulos de los testigos suelen transmitir la memoria por un tiempo más. En ese punto, se hará necesario utilizar medios más duraderos para la transmisión. Esos medios duraderos se convertirán en memoria cultural. La investigación neotestamentaria en este punto, entonces, deja algunas ideas para problematizar nuestra propia comprensión del origen del cristianismo. Y la comprensión del origen del cristianismo y de la Biblia o del Nuevo Testamento es importante porque nosotros
en la iglesia actual apelamos permanentemente a los orígenes del cristianismo y a los orígenes de la Biblia, o a los documentos bíblicos que tienen 2000 años en el mejor de los casos, para afirmar nuestras propias tradiciones. A veces usamos nuestra comprensión de los orígenes para pelearnos con hermanos de otras denominaciones, lo cual no tiene nada de santo, dicho sea de paso. Pero entonces los estudios de la memoria y de la oralidad nos advierten algunas cositas. Primero, nosotros no deberíamos imaginar los documentos del Nuevo Testamento como ventanas transparentes al pasado, porque ya sabemos que la memoria es selectiva, es decir, preserva elementos del pasado significativos para la época en que se escribe y los preserva con palabras y expresiones propias de la comunidad que preserva los documentos. Por eso leíamos en esos textos de la primera visita a la tumba que los relatos son diferentes. Cuando uno imagina los textos del Nuevo Testamento como ventanas transparentes al pasado, empezamos a pelearnos por esta cuestión de quién de los evangelistas mintió, si fue Mateo, si fue Marcos o si fue Lucas. No, los documentos del Nuevo Testamento son memoria y la memoria funciona selectivamente. Tampoco deberíamos imaginar que las comunidades de memoria en las que los documentos fueron escritos inventaron los acontecimientos narrados. La memoria no funciona tan creativamente y eso es otra cosa que la investigación ha dejado sobre nuestra mesa. Esa escuela de la historia de las formas alemana fue una escuela realmente relevante, dejó muchas cosas preciosas para la investigación bíblica. En este punto se equivocó, porque nadie puede ser perfecto en todos los puntos. La investigación sobre la memoria actual arroja nueva luz. Nadie en la transmisión de la memoria, menos en una cultura oral, inventa un pasado inexistente. Por lo tanto, cuando leemos los evangelios, no es necesario tener ese miedo a la ciencia bíblica que había antes, en que uno imaginaba que a lo mejor estas personas están inventando algo que nunca ocurrió. No es así. Los escritos preservan una memoria que es traer a su presente un pasado existente. En tercer lugar, no deberíamos imaginar que los documentos que hoy forman el Nuevo Testamento fueron leídos como hoy por las comunidades en las que se atesoraron. Uno tiende a imaginar las comunidades paulinas donde cada uno se lleva su Biblia bajo el brazo y se va a su casa y estudia la epístola de Pablo a los Corintios. Cuando uno abandona esa idea, todavía dice, a lo mejor todos tuvieron la posibilidad de ir a leer la carta de Pablo a los Corintios. No, la gran mayoría de los primeros cristianos jamás leyó nada. ¿Cómo se hacía? Alguien, el portador de la carta, a veces desarrollaba lo que se ha llamado una performance, una representación de la epístola, y trataba de reproducir el mismo tono, en la misma fuerza, la misma energía del escritor. Y leía en voz alta. Decenas de hermanos iban a sus casas y en sus casas reproducían los elementos más significativos de lo que habían oído en el culto público. Hoy día existe una teoría sobre esta interpretación, la teoría de la performance. Tuve la oportunidad de compartir una conferencia con el hermano Binet. Él venía trabajando precisamente la teoría de la performance en algunas de sus conferencias, estuvimos hablando de esto, pero eso es una cuestión muy interesante y muy poco estudiada. ¿Cómo habrán representado la escritura las personas que tenían la tarea de proclamarlas en voz alta? Y la comunidad habrá oído y luego transmitido esto de forma oral, y esto habrá sido por siglos de esta manera.
Un ejemplo interesante que a mí me llama la atención, con esto voy terminando, es este. Imaginemos que estamos en el siglo I. Entonces, esto ocurrió. La multitud, no un grupo de 2 personas ni 3 personas, sino que una multitud se reunió, que se reunió para verlo, era tan grande que él, Jesús, ¿no?, subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Jesús está en una barca, la gente, que no es poca, es una multitud, está en la playa. Entonces Jesús se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo, esa parte no la voy a leer, ustedes la tienen que buscar en la casa si quieren. Quiero detenerme en esto. Esta parábola no tuvo una versión original por escrito. La única versión original fue la que dijo Jesús. Pero en cuanto Jesús la dijo, una multitud de personas se fue a su casa a reproducir lo que había oído. Es decir, hubo cientos de versiones de la parábola circulando por toda la Judea romana y quién sabe si más lejos. Esto ocurrió por siglos, hasta que en algún momento empezó a eliminarse la diversidad oral y empezó a determinarse una fijación por escrito. Bueno, por décadas solo hubo oralidad. En algún momento esa parábola, una versión de esa parábola quedó fijada. El cristianismo temprano fue un cristianismo muy diverso, entre otras cosas, porque la memoria que preservaron del Señor tenía los énfasis que para sus propios grupos eran relevantes. El peligro de no captar adecuadamente esta forma de preservación y transmisión de la memoria de Jesús es un peligro real. Se produce un desarraigo en un doble sentido. Un desarraigo del origen del Nuevo Testamento. Nos olvidamos de que en el Nuevo Testamento lo que hay es la puesta por escrito de una memoria y de una memoria transmitida por décadas de forma oral. Queda la impresión de que el libro cayó del cielo tal como uno lo puede comprar en una librería. Entonces, se produce un desarraigo del origen de la memoria del Señor. Queda la impresión de que detrás del libro no está el individuo, Jesús. Como que el libro en sí mismo es suficiente. Y eso lleva al elemento más relevante, que al desarraigar el libro de su origen, eventualmente también desarraigamos la memoria del propio Señor. Y aquí esta cuestión se vuelve peligrosa, porque fíjense que las peleas, los debates y a veces las iglesias se destruyen por la interpretación respecto del libro, sin recordar que detrás del libro hay un individuo sin igual, Jesús, el Hijo de Dios, cuya memoria debía preservar el libro, pero hemos convertido el libro en un campo de batalla que simplemente pudiera destruirnos. La preservación, la transmisión de la memoria de Jesús, pero fundamentalmente la forma de la preservación, la forma de la transmisión, es algo que debemos internalizar como una forma de vivir hoy la fe en Jesucristo de manera saludable. En este proyecto de preservación y transmisión están nuestros hermanos de la Sociedad Bíblica, cuestión que nosotros tenemos que seguir agradeciendo. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, queridos hermanos y hermanas, por su atención. Que Dios nos bendiga.
Muchas gracias, Pastor Javier. En realidad, un tema muy interesante para reflexionar, pensar y al mismo tiempo para meditar, ¿no? La preservación y transmisión de la memoria, de las memorias de Jesús. Bueno, yo creo que cada uno de los participantes esta noche hemos reflexionado profundamente en lo que usted nos ha ido manteniendo algunas preguntas. Ahora, yo estoy un poco preocupado porque de todo el tiempo, esta es la vez que hay más preguntas. Tenemos una variedad de preguntas en la que tengo que buscar las que mejor acuden, pero voy a empezar por esta pregunta, Pastor. Dice, en la oralidad, ¿cómo podemos estar seguros de que la memoria de Jesús escrita en los evangelios sea correcta al contexto de la escritura como la que tenemos hoy? Bien, excelente pregunta. En el 2005, más o menos, bueno, yo no me lo encontré en esa época, pero me lo encontré años más tarde, Esteban Bott, ustedes lo conocen en Sociedades Bíblicas, publicó un artículo en Buenos Aires sobre los rasgos de la oralidad en el Antiguo Testamento, en la profecía bíblica. Probablemente es uno de los únicos artículos escritos en América Latina donde se analizó la cuestión de la oralidad reflejada en la Biblia. Bueno, para responder a esta pregunta muy interesante, hay que sacarse de la cabeza la idea de que la escritura es mejor que la oralidad. Hay pueblos que hasta el día de hoy solo preservan su historia de forma oral. Lo que pasa es que algunos de nosotros vivimos en sociedades donde hay mucho más acceso a la escritura, pero hay muchas personas que solo preservan su memoria de forma oral. Hay lenguas que han sido reducidas a escritura muy recientemente. Entonces hay que sacarse de encima la sospecha de que nosotros que conocemos la escritura hemos venido a salvar la historia. La verdad es que por miles de años la humanidad ha preservado su historia de manera oral. Y en el caso de la escritura, de lo que se nos transmite hoy por escrito en el Nuevo Testamento, que tiene un pasado oral, la rigurosidad que la investigación ha mostrado, la rigurosidad con la que la cultura oral transmite su memoria, de ninguna forma la deja en desventaja respecto de una cultura como la nuestra, que transmite su historia de forma escrita o, en este último tiempo, de forma audiovisual, porque va cambiando lo escrito y se va convirtiendo en audiovisual. Bueno, esta diferenciación en realidad tiene que ver más bien con que nosotros vivimos en culturas escritas. La investigación ha mostrado que en realidad la historia preservada por miles de años en el marco de culturas orales de ninguna forma preservó una historia ficticia, ni de dudosa procedencia tampoco. Yo respondería de esa forma, Rolando. Muchas gracias, Pastor Javier. Tengo una pregunta también. Esta sí que es muy interesante. En su experiencia como aporte en la traducción que ha estado haciendo Pastor, dice, en su proceso de traducción, en el proceso de traducción de la Biblia, ¿cómo el cambio de idioma y la cultura ha afectado el sentido y la fuerza de lo que quiso transmitir originalmente la persona mediante las memorias originales? ¡Wow! ¡Qué tema más interesante! Eso podría ser para un conversatorio en sí mismo. No existe, digamos que no es posible una traducción que no actualice de alguna forma u otra, que no actualice la memoria transmitida, modificándola ligeramente. Eso es imposible, es imposible.
pero es un proceso que tenemos ya presente en el propio Nuevo Testamento. Ustedes saben que Jesús habló arameo, pero los dichos de Jesús nosotros los leemos en griego. Bueno, nosotros los leemos en castellano, gracias a las versiones bíblicas que tenemos en castellano, que sería una especie de tercerización. Pero eso nunca fue un problema en el proceso de la transmisión de la revelación del Señor, nunca. De hecho, los escritores del Nuevo Testamento, cuando citan el Antiguo Testamento, no citan la versión hebrea, citan la versión griega, la Septuaginta. Es decir, para los escritores del Nuevo Testamento, leer una traducción nunca fue un conflicto. Yo tengo la impresión de que en algún momento, en estos 2000 años de tradición de la Iglesia cristiana, la letra o el idioma o la literalidad de cierto texto comenzó a convertirse en algo más valioso de lo que fue para la propia historia del cristianismo. No, la traducción siempre implica un poquito de traición. Entonces lo que hacen los traductores es tratar de empaparse del mundo bíblico, de la cultura bíblica, no solo de una traducción filológica enfocada en las raíces, sino más bien de cómo aquella comunidad pudo haber comprendido el texto y luego, con un profundo conocimiento de la lengua en la que uno vive, tratar de transmitir lo que realmente el documento transmitió en el presente. Hay ejemplos muy interesantes. Un traductor de Nicaragua que está trabajando en Ecuador, en la parte amazónica de Ecuador, me contaba que intentó, bueno, se estaba traduciendo la Biblia, primero se redujo al lenguaje escrito, una lengua que no estaba escrita, pero luego se tradujo la Biblia y estaban en esta parte de traducir el relato de Juan el Bautista, que se vestía con piel de camello y comía miel silvestre, pero en esa cultura quienes se vestían de piel de camello eran personas que salían a buscar novia al pueblo, salían a buscar, no sé si se entiende bien, ¿no? Novia, esposa, digamos, en el pueblo. Entonces, para encontrar esposa salían al pueblo y se vestían de piel y se paseaban hasta que alguna mujer interesada se acercaba a ellos. Y quienes comían miel eran personas de mucha riqueza en el pueblo. Cuando empezaron a traducir el texto de Juan el Bautista, los hermanos estaban escandalizados. Este personaje era un tipo mujeriego que tenía mucho dinero y aprovechaba su dinero para salir a buscar mujeres en el pueblo. La traducción literal del texto realmente no comunicaba el sentido del texto, porque nosotros sabemos que la vestimenta del Bautista y lo que comía en realidad habla de su austeridad, no de su riqueza. Pero hubo que hacer todo un proceso para lograr hacer comprender que la literalidad comunicaba en realidad el mensaje contrario. Bueno, hay otras historias que seguramente los hermanos de Sociedad Bíblica conocen mucho mejor que yo respecto a estas historias, ¿no? Los esquimales tienen historias interesantes sobre este tema. Gracias. Bueno, viene una tercera pregunta también muy vinculante, pero bien interesante. Dice, se nos ha enseñado, bueno, a través de los seminarios, institutos, en nuestra lectura, que existe una dependencia entre Mateo y Lucas respecto a Marcos. Ahora, esto significa que si las memorias dependen de una comunidad autónoma, ¿la dependencia no existe? Sí, buena pregunta, bien técnica. Él debe ser un estudiante o ella debe ser un estudiante del seminario. En la prueba del seminario debe responder lo que su profesor enseñó, no lo que yo diga acá, pero yo voy a decir algo acá de todas maneras. No, una cosa no quita la otra. Lo que dice la teoría es que el primer evangelio escrito es Marcos. Mateo ha conocido Marcos, Lucas ha conocido Marcos y lo han usado como fuente
de forma autónoma. Además, una fuente diferente que conserva el material discursivo de Jesús. No, una cosa no quita la otra. Las comunidades preservaron la memoria de Jesús con arreglo a sus propias intenciones, y en Mateo y en Lucas es posible ver esto. Aun cuando uno toma en serio la teoría de las dos fuentes, es decir, que han usado a Marcos, todavía es posible ver en Mateo un material que no está en ningún lado, solo en Mateo. Y es posible ver en Lucas un material que no está en ninguna otra parte, solo en Lucas. Eso significa que la comunidad mateana, digámoslo así, y la comunidad lucana preservaron la memoria, pero con arreglo a su propia localidad, enfatizando elementos propios. Las palabras que usan también son diferentes. Narrando la misma historia, Mateo y Lucas usan palabras diferentes que seguramente en su propio lugar, en su propia comunidad, eran más comprensibles que la del otro. Muchas gracias. Bueno, a una última pregunta. No he podido ajustar algunas cosas, espero que esté todo conforme, dice. Es la cuestión de memoria, dice, ¿no? Me pone comillas, memoria. Ahora, lo que se conoce como condensación o como contracciones en los evangelios. ¿Es la cuestión de memoria lo que se conoce como condensaciones o como contracciones en los evangelios? No, no es exactamente lo mismo, pero están al servicio de la preservación de una memoria. Es decir, hay evangelios que resumen en un versículo lo que otro evangelio narra en capítulos completos. Por ejemplo, el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo va desde el capítulo 5 al 7, pero en Lucas se resume a un capítulo. No es lo mismo que memoria, sin embargo, la modificación de la memoria recibida o transmitida está al servicio de lo que los evangelistas quieren comunicar. Es lo mismo que leíamos en Juan. Todo lo que se conoce es una cosa, pero lo que se transmite es solo aquello que impactará la comunidad en la cual el escritor está participando. Muy bien, Pastor Javier. Creo que con estas 4 preguntas en esta noche que hemos tenido, vamos a ir finalizando nuestro webinar de este viernes. Pero la buena noticia, el desafío, va a compartirnos con nosotros el director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Perú, Manu Pablo Gutiérrez. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, profesor Javier. Y realmente nos enganchó con el tema y nos hemos quedado con las ganas de seguir escuchando más. Así que vamos a tenerlo en una próxima oportunidad como expositor. Y bueno, antes de pasar a la última parte, ya han visto que estamos con un fondo de pantalla nuevo. Acá está el fondo de pantalla, es el próximo diplomado que se va a aperturar el 20 de enero, que es de Antiguo Testamento, ¿no? Y el tema que ahora hemos tenido es la preservación de la memoria de Cristo, ¿no? Ahí vamos a poder conocer la preservación de la memoria del pueblo de Israel, ¿no? Nos va a permitir un acercamiento contextual al Antiguo Testamento, los bloques literarios, ¿no? Recordemos que el 75% de la Biblia es el Antiguo Testamento y toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, nos habla de las buenas nuevas del plan de Dios para nosotros y este diplomado nos va a ayudar a poder interpretar mejor el Antiguo Testamento. Los temas que se tienen, los bloques son introducción al Antiguo Testamento, la Torá, los profetas anteriores, los profetas posteriores, literatura poética y sapiencial y las historias y literatura del Antiguo Testamento. Las clases son sincrónicas y asincrónicas, sincrónicas a través de Zoom, los días sábados por la mañana de 9 a 1. Las personas, muchos de nuestros estudiantes son profesionales que tienen labores durante la semana y solo disponen del día sábado y tampoco tienen la oportunidad de estudiar
3 años, 4 años en un seminario, es por eso que aprovechan y tienen la calidad de profesores de diferentes partes de Latinoamérica. Y también hay una plataforma sincrónica donde si no puede asistir a una clase un sábado, lo puede ver a través de la plataforma de Campus Bíblico, donde se sube el video de la clase, los PPTs, también lecturas, los quizzes, se hace forums, muchas ayudas a través de esta plataforma. Así que los invitamos para que puedan ya escribirse. Si desean mayor información, les voy a dejar mi teléfono en el chat para que nos puedan hacer consultas por WhatsApp y no esperar hasta enero para ya registrarse en este diplomado de Antiguo Testamento. Así como se quedaron enganchados ahora, yo les aseguro que también en cada clase van a estar enganchados y van a querer esperar que llegue el siguiente sábado para recibir la siguiente clase. Ahora sí, llegamos al final y dejo con ustedes a nuestro hermano Abraham de México. Gracias, hermano Pablo. Muchas gracias, profesor Javier, cuánto por reflexionar y por analizar. Gracias a la confraternidad Chile, Marcelo, Leonel, que nos han facilitado esta extraordinaria presentación. Roland, todos los que participan cada semana. Vamos a anunciar a los ganadores de esta semana. Les recordamos la dinámica. Si escucha su nombre, por favor, comuníquese directamente a la Sociedad Bíblica de cada país y ahí les indicarán cómo recoger el recurso que hayan ganado. Los países de Perú, Jovita Patiño; de Chile, Claudia Mardonés; de Ecuador, Rodrigo Porras Oliva; de Guatemala, Elizabeth Coloch; de Bolivia, Vania Catacora Callejas; de México, Isaías Enrique Ramos; y de Paraguay, Alcides García Benítez. Repito, si su nombre fue pronunciado, por favor, comuníquense con la sociedad de cada país. Vamos a anunciar, si me ayudan ahí con el banner, también el webinar dentro de 8 días, webinar que le corresponde a la Sociedad Bíblica de Costa Rica, webinar que además va a ser temático y que es un tema que tiene muchos matices, definitivamente, del que tanto se ha dicho, del que tanto se tiene que decir y que es una realidad dentro y fuera de nuestras sociedades litúrgicas. El divorcio, reflexiones bíblicas, teológicas y pastorales, a cargo del profesor Fabio Quiroz. Es el próximo viernes 17 de noviembre. En la parte de abajo aparecen los horarios en los que lo pueden ver en cada país, y recordándoles que además de la transmisión de Zoom, tenemos las transmisiones por los Facebook de las diferentes sociedades bíblicas que participamos en este proyecto. Queremos terminar la reunión dando gracias como un cuerpo en unidad a través del Zoom, unidos con Cristo como cabeza por esta reunión. Acompáñenme, por favor, ahora. Te damos gracias, Señor del cielo y la tierra. Tú eres Dios, Padre. Sigues hablando, sigues obrando, sigues inspirando, sigues discipulando, sigues guiándonos, Señor, a toda verdad, a toda justicia. Reconocemos, Padre, que estás en medio de nosotros, que esto forma parte de un plan que nacido en tu corazón, buscando que la iglesia sea edificada. Te rogamos, Padre, que lo hoy aprendido sirva como inspiración para llevarlo a nuestras comunidades de fe, a nuestros hermanos, a continuar este proceso de discipulado al cual tú nos has llamado y que terminará en el momento en el que estemos ante tu presencia. En Cristo Jesús, con acción de gracias, como una sola iglesia, desde diferentes países, invocamos tu nombre, te reconocemos, te agradecemos y te rogamos tu bendición para la próxima semana. En unidad en Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias a todos, hemos concluido. Por favor, apóyenme. Prendan cámaras, prendan micrófonos, queremos saludarles, queremos escucharle. Si alguien quiere también saludar al profesor Javier Ortega, es el momento, por favor, adelante, con cámaras y micrófonos abiertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Doctor Javier. Dios los bendiga, mis Gracias. hermanos amados. Muchas gracias. Nosotros, señores. Muchas gracias.